Veamos un poco el caso de Segovia, que nos ilustra bien este drama. Y cómo es un poquito la historia de esto para que los colombianos se sorprendan. Bueno, primero decir esto. Esta mañana oí al señor gobernador de Antioquia, al doctor Luis Pérez, hablando en la radio, no sé si lo oyeron. Si no lo oyeron, se salvaron, porque yo no recuerdo haber visto oído una cosa más horrorosa. Entonces, lo primero que hizo es que declaró a todos los de Segovia lo peor que se puedan imaginar. Claro que lleva 34 días. Yo conozco Segovia y Remedios. Eso es gente buena lo que hay ahí. Y se despachó contra los de Segovia de la peor manera. Después dijo que los bomberos de Segovia eran cómplices del terrorismo. Y hay que ver cómo trató a los indígenas de Segovia. Es que esto es increíble. Con qué desprecio, con qué desdén, con qué ánimo de maltratarlos, de difamarlos. Una cosa increíble, hola. Un gobernador en una cadena de radio nacional, ¿eso qué es? ¿Qué irrespeto a la gente? Simplemente, ¿por qué? Porque todos esos están pues luchando allá reclamando, bueno, y los bomberos hacen lo que pueden, cumpliendo con sus deberes en medio de ese conflicto. Pero miren esto que no quiero dejar de decirlo. Cuando las elecciones hizo un esfuerzo grande el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez, para que los mineros votaran por él. Y no le fue mal. En Segovia sacó el 42% del total de los votos. En Remedios sacó el 62%, que son los dos municipios del conflicto este grande. Y en otros municipios mineros, Caucasia 59%, Buriticá 60%. Prometer para conseguir y una vez conseguido, olvidar lo prometido. Es una vergüenza, doctor Pérez, que usted se atreva a actuar de la manera como está actuando, y le dejo mi expresa constancia y llamo a los colombianos a que no se dejen seguir engañando de esta manera por estos politiqueros, hola. Es que es el mismo cuento cada 4 años, la misma historia. Entonces, cuando la campaña de retidos, melosos, dulzarrones, abrazan a todo el mundo y apenas se montan, entonces miren lo que tenemos. Miren el caso de Segovia, que es un caso bien dramático. No me extiendo mucho, señor presidente. Esa mina de Segovia, ese título y eso que hay ahí, data de 1825. Miren cómo son de viejos los negocios mineros en Colombia. 1825. Santander, Francisco de Paula Santander, otorgó un título allí, un título de esos RPP que se llama el 140, que son además títulos que son excepcionales de propiedad privada sobre el suelo y el subsuelo. Bueno, 2.876 hectáreas. Eso pues dio sus vueltas y sus vueltas, y en el 1931, o sea, estamos hablando, ya vamos para 100 años, ese título terminó en manos de una compañía norteamericana que se llamó la Frontino Gold Mine. ¿Inglesa? Bueno, pero residenciada en Nueva York. Sí, allá la liquidaron en Nueva York, ¿cierto? Ah, qué bueno. Pero no importa, da lo mismo, no importa. Pero usted hace la precisión y yo le hago la... No, porque mire que lo de Nueva York va a tener su importancia en la historia. En 1976 el negocio se dañó, entonces los gringos empacaron sus corotos y se fueron, dejaron tirada esa vaina ahí, ¿cierto? Y empezó un proceso de liquidación de la mina. Que tenían ellos una mina, pero el título pues era mucho más grande que la mina, porque esa es la otra historia. Aquí siempre los títulos superan en 10 y 20 y 1000 veces lo que necesita estrictamente la mina, porque pegado en la mina hay un proceso de especulación inmobiliaria, con la alcahuetería de los gobiernos. Entonces, que se quiere mucho la minería y ni siquiera la facilitan en ese sentido. Bueno, en el 79 terminó la liquidación. Esto es un proceso con el Estado. Y, ojo que esto es bien interesante, ante notario, en Nueva York, los místeres de la Frontino Gold Mine, con un documento autenticado en el consulado de Colombia en Nueva York, dijeron que la mina se la traspasaban a los pensionados y a los trabajadores, que eran muchos, como una manera de pagarles sus acreencias. O sea, la mina quedó de propiedad de los trabajadores, o sea, de la gente de ahí de Segovia. Además porque para los gringos no valía eso, no servía para nada, entonces les dejaron, digamos, el hueso. Bueno. Y eso se quedó así, quedó bajo el control del Estado colombiano, con la mina en un proceso de liquidación. En el 2010, sí, ahí le estoy ahorrando detalles, en el 2010 la mina va a sufrir un cambio, que es a donde quiero llegar. Pero ojo con esto, de 1976, que empezó el proceso de liquidación, al 2010, o sea,
¿Hace cuántos años? Pues muchos, ¿no? Como más de 30 años. Ahí en Segovia hubo una situación de tranquilidad. Porque con la administración del gobierno, la mina siguió funcionando, ¿sí? Y la gente trabajaba allí y se ganaba su vida. Y el resto del título fue ocupado en condiciones pacíficas y tranquilas con mucha gente que hacía minería en la zona. Esa es una zona que es minera desde hace muchos años. Ahí también ha habido agricultura, pues también desde toda la vida. Pero eso es una zona particularmente minera. Esos mineros han creado cualquier cantidad de riqueza que exista allí, la han creado fundamentalmente ellos. Y explotaban eso tranquilamente. Y en el 2010 yo hice un debate sobre esto aquí en el 2010 y me opuse, señor viceministro, si usted no lo sabía. Y conté esta historia. Miren lo que pasó. O sea, la mina estaba controlada por el Estado. Pertenecía a los trabajadores de la mina y a los pensionados. Y el gobierno nacional de ese entonces, en vez de... y el territorio se estaba explotando por el resto de mineros que podían no tener los títulos, pero estaban haciendo ocupaciones de buena fe sobre unos títulos que no estaban utilizándolos nadie. Un ambiente de tranquilidad, 2010. Todo estaba perfecto para que el gobierno, si hubiera querido, hubiera hecho un desarrollo democrático, hubiera hecho prosperar la mina principal y hubiera montado ahí un distrito minero democrático. Facilísimo. ¿Quién se iba a oponer? Los trabajadores que querían seguir trabajando, los vecinos que estaban trabajando, nadie. Pero miren la que hizo el gobierno, exactamente la contraria. ¿Qué hizo el gobierno? Le vendió esos derechos que no podía decidir sobre eso. Eso fue ilegal lo que hizo el gobierno. Despojó a los mineros y le vendió esa mina ¿a quién? Bueno, sí, los nombres no importan. Yo quiero ponerlo más simple, señor ministro. Se los vendió a los de el petróleo famoso del departamento del Meta. ¿Cómo se llaman esos? A Pacific Rubiales, que con otros nombres apareció por ahí, han tenido como 3 o 4 nombres distintos para actuar. No importa, que Sandor Capital, que Medoro Resource, que Colombia Gold, etcétera. Gran Colombia Gold. Pero bueno, el punto que interesa es que habían podido hacer un desarrollo democrático y se la dieron a unos cuantos. Primer decisión de los tipos que anunciaron los compradores. 1.600 trabajadores que tenían la mina. Les damos un año de estabilidad laboral. Y al año los echaron a todos. Y destruyeron el sindicato. Es que son como Atila, hola. ¿Sí? Como Atila. ¿O no? Es que esa es la historia. Destruyeron el sindicato. Ya voy a terminar, senador Mora. Bueno, y empezaron una pelea para ver cómo desalojaban a todos los demás vecinos que venían explotando pacíficamente y honradamente en el área del título. Claro, era obvio que eso era lo que iba a suceder y eso fue lo que propició el gobierno en ese momento. Y ese es el lío que tenemos hoy. O sea, ¿qué es lo que hay entonces en Segovia y en esa zona y en Remedios? Son unos ciudadanos, yo creo que con todo derecho y con toda razón, bueno, alegando derechos adquiridos, alegando ocupación de buena fe, alegando todas las cosas que se pueden alegar. Inclusive hay una cosa que se está planteando, ¿por qué no hay una prescripción adquisitiva de dominio sobre esos títulos? Si no explotaron eso, si nunca actuaron como deberían actuar. O sea, es que hay una legislación minera montada para que puedan hacer lo que se les dé la gana. En Marmato pasa una cosa parecida. Entonces, se apoderan de unos títulos, no explotan los títulos, pasan décadas, pero eso sí, cuando llega la hora de traer a la policía a los que están ocupando esas áreas, ahí sí tienen títulos. Entonces resultó que están violando la Constitución y la ley, todo esto en detrimento de la gente. Pero más grave aún, esos mineros de Segovia con sus autoridades y sus dirigentes quieren un arreglo. Están en condiciones de sentarse con quienes exhiben los títulos y con el gobierno nacional a buscar un acuerdo. Y el gobierno nacional y el gobierno de Antioquia no han hecho nada para que eso suceda. No lo han hecho. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho? Sentarse a buscarle un arreglo tranquilo que permita que en esa zona el sol pueda salir para todos, porque finalmente eso es de lo que se trata. Bueno, estos tienen su mina, pero que otros puedan trabajar como deben trabajar. Me excusan que me alargo un poco contando esta historia, pero es que estas son historias que no deben desaparecer, no deben perderse. Esta fue una investigación que hizo el diputado del Polo en Antioquia, el doctor Jorge Gómez. Ya estaba muy pendiente de este asunto y nosotros, el pueblo está pendiente de este asunto y estamos siendo solidarios con esos compatriotas, porque es el colmo
que se proceda en Colombia de esta manera y además pues exijan que nadie pueda ni respaldarnos ni solidarizarse con ellos. Yo vuelvo y llamo al gobierno nacional, yo le mandé una carta al presidente Santos cuando estaba empezando este conflicto, le dije, siéntense a conversar y a encontrarle una solución. O sea, la idea de que minería sí, pero no así. Y el no así tiene que ser una idea que rechace la idea de que aquí solo puede haber unos cuantos muy poderosos y unos pocos tipos o algún tipo de minería, y sobre todo atropellando una tradición, una historia y el hecho de que estamos hablando de compatriotas colombianos que tienen el derecho a que también el sol salga para ellos. Muchas gracias, señor presidente.